Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas. Un gusto saludarles en esta noche, noche de jueves 30 ya último del mes. Ya nos echamos varios días. Yo sé que los que amamos a Dios y su casa extrañamos estar en el templo adorando al Señor, dándole la gloria en su casa. Pero mientras tanto vamos a continuar en nuestros hogares, no porque tengamos miedo como algunas personas piensan, no porque se nos haya acabado la fe, sino porque la Biblia misma nos encomienda o nos manda a que seamos personas que obedezcamos a nuestras autoridades terrenales. La semana pasada comenzamos con este hermoso tema de la salvación y hablamos acerca de su definición, que decíamos que la salvación es una experiencia, es una transformación espiritual milagrosa que se efectúa en el alma y en la vida. ¿Y por qué es milagrosa? Porque quien hace todo esto es Dios a través del Espíritu Santo. Pero que también decíamos que para poder estar seguros de que somos salvos, porque nosotros como cristianos estamos seguros que somos salvos. Y vamos a ver ciertos elementos y los comenzábamos a ver la semana pasada y hablábamos que eran 5 y vamos a comenzar con uno de estos 5. Y dicho sea de paso, revisando el audio decía que solamente el último era la santificación, era el que solamente Dios actuaba. Sin embargo, quiero aclarar esto, y es que también la justificación es algo que solamente lo hace Dios. Por lo tanto, donde nosotros tenemos que participar en lo que es la salvación son en los primeros 3, que es la fe, el nuevo nacimiento y la regeneración, que de hecho, dicho sea de paso, también ya en la regeneración solamente actúa el Espíritu Santo. Sin embargo, también digo que actúa también la parte humana, porque depende de usted si quiere ser regenerado o no. Entonces, por eso, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta tarde quiero hablar acerca del primer elemento de la salvación. Y el primer elemento de la salvación dije que es la fe. Y la fe es fundamental. Para poder ser salvo, la fe es fundamental e indispensable. No puede haber salvación, o sea, usted no puede ser salvo si no tiene fe. La salvación es indispensable para ser salvo. Y lo dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es importante esto, que no podemos decir que somos cristianos, no podemos creer que somos salvos si tenemos dudas de que Dios existe. Debemos de estar seguros de que Dios es tan real que aunque no lo vemos, pero Él es real. Así como usted no puede ver el aire, no puede ver las moléculas de oxígeno que se mueven en el ambiente, pero ahí están, son reales. Pues más real que el oxígeno, que el aire que respiramos, es el Dios que nosotros adoramos. Y por eso es que el escritor a los hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces debemos de reconocer que es un regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Pero que para poder echar mano de esa salvación, tenemos que tener fe en nosotros. Ahora, usted se preguntará, bueno, pero está bien, pero ¿y qué es fe? Bueno, la fe es la creencia sincera en Dios, en Cristo y en su palabra. Oiga, la fe es la creencia sincera en Dios,
en Cristo y en su palabra. Entonces es importante que nosotros podamos tener esa fe sincera, y no hay una definición más clara que la que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1. Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe entonces? Es que aunque usted todavía no está viendo las cosas como son, porque son espirituales, pero que ya están, ya somos parte, ya somos herederos de esta salvación, y que debemos de estarla disfrutando desde ya. Debemos de vivir esta salvación. Entonces, pero para vivir esta salvación tenemos que estar seguros de que Dios existe y que Él nos la ha dado, que ha sido un regalo. No es porque lo merezcamos, no merecemos nada, ya lo he dicho en otras ocasiones, no merecemos nada, somos pecadores, hemos venido a Cristo, pero aún estamos en esta carne, en este cuerpo, y este cuerpo le gusta pecar, y de alguna manera siempre le fallamos a Dios, y por eso es de reconocer lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, que por gracia sois salvos, capítulo 2 y versículo 8, por gracia sois salvos. Así que la fe debe de ser algo real, no solamente algo que nosotros lo creamos, o sea, de una forma intelectual. Hay mucha gente que tiene fe, pero es una fe intelectual, no es una fe activa, no es una fe en movimiento, sino que es simplemente decir sí, yo tengo fe, y decir yo tengo fe no basta, hay que experimentarla. Es necesario que pueda haber una fe real, una fe del corazón. La fe intelectual es el sentimiento de la mente o intelecto de lo que Dios, de lo que dice Dios, que Dios lo que dice es verdad. Lo que dice es verdad. Sin embargo, pero no mueve la voluntad. Esa fe intelectual no mueve la voluntad. Esta fe coopera para la salvación, pero no es suficiente. Lo dice Santiago capítulo 2 y versículo 24, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Santiago? Y es que la fe debe de movernos a hacer algo a favor de su obra. La fe debe de movernos a hacer las cosas que hacemos. Existe una denominación que enseña que hay que hacer obras para ser salvos, pero es una forma errada, porque el apóstol Santiago no está diciendo que para ser salvos tenemos que hacer obras, sino que está diciendo que la fe tiene que ser palpable a través de nuestras obras, a través de lo que nosotros estamos haciendo, a través de cómo nosotros nos movemos, a través del lugar donde nosotros andamos. La fe tiene que limitarnos el camino, o sea, bloquearnos el camino hacia lo malo. La fe. Pero si en su vida no existe la fe, entonces lo que Dios diga le va a importar poco. Por lo tanto, es importante que en nosotros pueda haber esa fe que el Señor nos está pidiendo. Así que es necesario que la fe del corazón exista. Es algo básico para la salvación. Ahora, eso nos debe de llevar a poder confesar con nuestros labios que somos salvos. Eso lo dice también ahí en Romanos 19. Romanos 19
nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, lo que el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, está diciendo que es necesario que nosotros también podamos estar de acuerdo con lo que dice la escritura de que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, que nosotros creamos que eso ha sido un hecho real y es un hecho real, y que por eso nosotros debemos de estar seguros, no dudar en ningún momento que Dios levantó de los muertos al que ahora vive por los siglos de los siglos, pero que Él murió, pero también así resucitó. Así que cuando la fe se funda en la palabra de Dios y la confianza reposa en Dios y en Cristo, tenemos la fe que salva. Romanos 10:11 lo dice de esta forma, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que es importante que nosotros podamos tener esa fe firme en que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan. Y claro, vamos a experimentar eso. Y yo se lo puedo decir con toda confianza. Yo he experimentado que la fe trae resultados. La fe trae resultados y hermosos resultados. ¿Por qué? Porque sabemos que donde quiera que estemos, nosotros debemos de estar siempre gozando de esa salvación que el Señor nos ha regalado. Por eso dije que la salvación no es algo que vamos a disfrutar en la eternidad. Ya tenemos que estar disfrutando de esa salvación. Así que la fe del corazón promueve la dedicación voluntaria al cumplimiento de las demandas de la palabra de Dios. La fe incluye 3 elementos también. O sea, la fe debe de... ¿Cómo usted va a estar seguro que tiene fe? Entonces, para ello es necesario que veamos estos 3 elementos que conforman la fe. El primer elemento es un conocimiento inteligente de las promesas de Dios. Esto no solamente es necesario, es indispensable para nuestro crecimiento en la fe. O sea que intelectualmente también tiene que haber un mover. Intelectualmente tenemos que estar seguros. O sea, para eso es necesario que alguien nos haya hablado de la palabra, nos haya hablado de Cristo. Cuando eso es, con nuestro intelecto es que estamos aceptando la existencia de Dios. Así que por eso es necesario, hermano, hermana, un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. Esto no solamente es necesario, es indispensable para el crecimiento de nuestra fe. Y eso lo dice Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Usted puede leerlo por ser tan largos y el tiempo tan corto. Entonces no quiero ahondar en estos textos que son más amplios. Usted los puede leer allí en su casita. Cuando tenga tiempo, usted puede escuchar una vez más la lección y leyendo los textos que aquí están. También puede leer Salmo 9 y versículo 10. El Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En otras palabras, si nosotros acudimos a Él, o sea, claro, si creemos que existe, si creemos que hay y que es galardonador de los que le buscan, entonces vamos a llegar. Y dice que ninguno ha salido avergonzado. Todo aquel que ha puesto la confianza en Él, siempre Dios le ha librado. Por lo tanto, también otro elemento que debe de existir en la fe es el conocimiento de la mente del hombre, el consentimiento de la mente del hombre. En otras palabras, primero es el conocimiento inteligente, el segundo es el consentimiento. En otras palabras, que usted voluntariamente acepte estas verdades, que nadie le obligue, que usted voluntariamente. Y por eso algunas veces no es bueno forzar
a una persona a que venga a los pies de Cristo, si en su corazón no le ha nacido todavía, hay que seguir orando. Hay que seguir orando y diciéndole a la persona que no deje de asistir a la iglesia. Por lo menos yo como pastor no presiono a las visitas cuando llegan, sino que mi trabajo, considero lo que dice la Biblia, es hablar. El encargado de convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y el encargado también de mostrarle el camino es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hablar, pero que la persona voluntariamente tiene que aceptar. Por eso que dije, el primer elemento es el conocimiento inteligente de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y como segundo, el consentimiento de la mente del hombre. Eso quiere decir que la mente acepta que Dios quiere y puede cumplir sus promesas. La mente debe aceptar sin vacilación la falibilidad, la infalibilidad de la palabra de Dios. Sabemos, y ya lo hemos dicho, que la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la revelación de Dios al hombre, la regla infalible de fe y conducta superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Entonces nosotros debemos de creer en la infalibilidad de la palabra de Dios. Puede leer usted ahí en su casa Mateo 9, versículos 27 al 29 y Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Y el otro elemento de la fe, ya para ir terminando este apartado, este elemento, el primer elemento de la fe, es la apropiación. Esto constituye el elemento más importante porque hace efectivo el conocimiento y el consentimiento. O sea, cuando usted oye, reconoce, acepta y luego usted cede. O sea, por eso son tres elementos. El primero es el conocimiento inteligente, que se logró cuando alguien nos habló de Cristo. Pero vea, cuando solamente nos hablan, no existe el consentimiento muchas veces de la noche a la mañana, sino que algunas veces algunos sinceramente lo dicen, lo voy a pensar. Entonces, ¿qué? Lo que pasa ahí es que la persona comienza a meditar en lo que se le ha dicho y llega el consentimiento cuando dice, bueno, sí, tiene razón fulano, tiene razón la fulana, no estoy bien, necesito de Dios. Entonces cuando ya viene a los pies de Cristo, entonces es que se está apropiando. Entonces por eso la fe debe de tener estos tres elementos. Dije en primer lugar el consentimiento inteligente de la palabra de Dios y luego el consentimiento, pero ahí no se queda esto, tiene que haber una apropiación y la apropiación es la acción que debe de haber. Por eso es que la fe no es algo intelectual, la fe lleva a un mover de la persona y es ahí donde nosotros debemos de estar seguros de que somos salvos o no. Así que para ir terminando, consentimiento, consintiendo, la razón de estas promesas se cumplirá la voluntad, se cumplirá el efecto, el regalo que Dios nos está dando a través de su palabra. Así que repito, que el conocimiento, esto constituye la apropiación, dice, esto constituye el elemento más importante porque hace efectivo el conocimiento y el consentimiento. Así que conociendo las advertencias y las promesas de Dios y consintiendo la razón de estas promesas se cumplirán. La voluntad acepta como ya efectuado lo que Dios promete en su palabra, luego por fe se apropia de las advertencias y promesas. Y podemos tener como ejemplo a Moisés, podemos tener como ejemplo a Abraham y luego ellos creyeron. Imagínense, Abraham fue llamado a salir de su tierra y no pensó, no lo dudó, sino que él escuchó la palabra, escuchó la voz de Dios y él tomó la decisión de salir. Entonces, por eso es que razón tiene también el escritor, el apóstol Juan,
en su Evangelio, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le han recibido les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. También, 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 17, ya lo había mencionado anteriormente, dice también que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que es importante este primer elemento de la salvación, la fe. La fe tiene que estar activa en nuestra vida para poder reconocer que somos salvos. Si usted ya experimentó este primer elemento, si usted ya puso a prueba, ya se examinó y dice, bueno, esto sí lo hice, esto también, entonces ya hay un primer elemento y gloria a Dios por ello, porque ya vamos en un buen camino. Pero si todavía usted no ha creído firmemente en su corazón de que Dios es real, y porque Dios es real, nos ha regalado este don inmerecido que se llama salvación, entonces es importante que comencemos desde hoy. En primer lugar, hay que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados y que a través de Él, a través de ese sacrificio, nosotros ahora podemos ser salvos. Entonces, si usted ya logró esto, mi estimado hermano, mi estimada hermana, vamos por buen camino y solamente falta que podamos analizar el siguiente elemento, que será en la próxima lección que nosotros tengamos o en el próximo video que subamos, el cual es el arrepentimiento. Ese es el segundo elemento de la salvación. Y en la segunda lección vamos a ver, o sea, en el siguiente video vamos a ver qué es el arrepentimiento. Deseo que el Señor añada más bendición, y si usted tiene algún comentario también puede dejarlo allí en comentarios a los que nos van a ver a través de YouTube y también en Facebook. Usted puede visitar la página de Facebook y ahí dejar su comentario. También estoy pensando por algunos hermanos que me están diciendo que por qué no grabo desde la lección número 1 de reglamento local todas las lecciones. Bueno, si existen más personas que están interesadas en conocer el reglamento local de las Asambleas de Dios, pues posiblemente me dé la tarea de grabar las lecciones anteriores, de la lección número 5 de la lección número 1 hasta la número 5, porque la lección número 5 solamente hablé de lo último que trataba esa lección. Así que si usted quiere, pues también puede dejar su comentario y diga ahí en la casilla que sí, que está de acuerdo y que nos va a ver. Le doy gracias a Dios porque seguimos hacia adelante. Espero en Dios que las cosas mejoren para la iglesia. No estoy pidiendo y no oro al Señor que se acabe la violencia, que se acabe la delincuencia, que se acaben las pestes, porque eso es lo que el Señor dijo en su palabra, que en los últimos tiempos todo eso iba a estar aconteciendo. Así que lo que debemos de pedir al Señor es que Él guarde a los suyos, sobre todo a aquellos que todavía en la omnisciencia de Dios sabe que van a ser salvos. Así que ora al Señor porque todo eso sea así, que el Señor siga rescatando las almas. Y si usted es una de ellas, le invito a que es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, que la salvación está a la disposición de todos. Ahorita no hay acepción. Ahorita nadie puede decir es que yo no lo merezco. Bueno, nadie merece la salvación. Y es más, dice Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No merecemos la salvación. Sin embargo, el Señor, como dice Efesios 2:8, el Señor nos está dando este regalo y es necesario que nosotros lo aprovechemos, pero para ello es necesario que activemos este primer elemento que se llama fe, que hemos visto en esta lección. Que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos en el próximo video. Amén. Que el Señor les bendiga.